Bien, pues vamos a revisar las parametrizaciones y con eso, pues las integrales de línea, ¿no? A ver. Parametrizaciones. Yo les mencioné al inicio del curso que mínimo se deben de llevar cómo parametrizar una recta, circunferencias, elipses y figuras a trozos, ¿no? Curvas a trozos. Entonces, una recta pues, es muy sencillo. Tienen un punto A y tienen un punto B, ¿no? Quieren la recta que une este segmento. Quieren este segmento de recta que une los puntos, ¿no? Entonces, el segmento de recta que va desde A hasta B, pues es la diferencia, ¿no? Es decir, el punto B menos el punto A. ¿Ok? Este sería el vector director. ¿Ok? El que apunta en esta dirección. Y para la ecuación de una recta, acuérdense que necesitan un punto y un vector director. Entonces, el segmento de recta L, pues es el punto A, el inicial, más el vector director, que es B menos A, por un parámetro. Pero este parámetro no puede tomar todos los valores reales, porque yo no quiero toda la recta. O sea, yo no quiero esto en rojo. Yo nada más quiero este pequeño trozo. Entonces, para eso, el valor de t solo puede valer 1. Bueno, más bien está comprendido entre los valores que van de 0 a 1. ¿Ok? Entonces, fíjense, si t vale 0, pues esto se hace 0, ¿no? Con lo que nada más me queda que el punto vale A, que es justamente donde estamos iniciando. Aquí, ¿no? Ahora, si t vale 1, pues ¿qué me queda? L es igual a A. Aquí, en este punto, pues sustituyo 1, ¿no? Entonces nada más me queda B menos A. Entonces es B menos A. Y pues esto me queda B, que es justamente este punto de aquí. Entonces esta es la parametrización de una recta. ¿Ok? Entonces, parametrización de una recta, un segmento, ¿no? Mejor dicho. Porque nada más es un trozo, ¿no? Un segmento de recta dados 2 puntos. ¿Ok? Entonces, lo voy a poner en general para el espacio, pero igual aplica para el plano, nada más que la tercera componente, es decir, la componente Z, ¿por qué valor lo van a sustituir? Si estamos en el plano. A ver, está el espacio. Yo les voy a dar la fórmula para una recta, un segmento de recta en general. Pero les digo, es igualmente válida para el plano. Si estamos en el plano XY, o sea, aquí, ¿cuánto vale Z? Valdría 0, ¿no? Ajá. Entonces, tercera componente nada más la ignoran, ¿no? Entonces, a ver, tienen el punto A igual a X1, Y1 y Z1, ¿no? Y el punto B, X2, Y2, Z2. Entonces, la recta que va de A a B, es decir, la recta que va de A a B es R de T igual al punto inicial, en este caso A, más X2 menos X1, Y2 menos Y1,
Z2 menos Z1 multiplicado por el valor del parámetro T. ¿Ok? Y nuevamente, T solo puede tomar valores entre 0 y 1. ¿Ok? Esa es la parametrización de una recta. ¿Ok? Ahora, vamos a ver la parametrización de una circunferencia y de una elipse. Estarán de acuerdo que la circunferencia es un caso especial de una elipse, donde el eje mayor y el eje menor pues miden lo mismo. ¿Están de acuerdo? Entonces, todo parte de la ecuación canónica de la elipse. ¿Ok? Acuérdense que, bueno, x menos h al cuadrado sobre a al cuadrado más y menos k al cuadrado sobre b cuadrado vale 1. ¿Ok? Esta es la ecuación canónica de una elipse con centro en h, k y ejes, semiejes a y b, ¿no? Bueno, esta la puedo reescribir un poquito más simplificada, como x menos h sobre a al cuadrado más y menos k sobre b al cuadrado igual a 1. Esto de aquí es la suma de dos cosas al cuadrado, ¿no? ¿Les recuerda algo? ¿Alguna identidad trigonométrica? La pitagórica, ¿no? Tenemos que el coseno al cuadrado más el seno al cuadrado es la identidad pitagórica, es 1. Entonces, si comparamos esta con esta y esta con esta, llegamos a la conclusión de que x menos h entre a es el coseno y que y menos k sobre b es el seno, ¿no? Entonces, acuérdense que una curva está descrita por una función. Bueno, aquí no importa el parámetro, ¿no? Puede ser teta o puede ser t, o cualquier otra letra, no importa. El chiste es que sepan que es un parámetro. Entonces, para no confundirnos, pues aquí les voy a poner t. Pero es lo mismo, ¿no? Pueden poner la letra que ustedes quieran siempre que lo identifiquen como el parámetro. Entonces, acuérdense que una curva está representada por una función vectorial con un solo parámetro. Es decir, una función x que depende de t en la dirección y, más una función y que depende de t en la dirección j. ¿Ok? Si yo de estas dos despejo respectivamente x y y, ¿qué obtengo? Pues que la curva no es otra cosa que a coseno de t más h en la dirección y más b seno de t más k en la dirección j. ¿Ok? Esta sería una elipse con centro en h, k y con semiejes a y b, ¿no? Para el caso especial de la circunferencia, entonces aquí es elipse. Con centro en h, k y semiejes a y b, ¿no? En el caso especial de la circunferencia, entonces para la circunferencia, pues a es igual a b, ¿no? Entonces, la ecuación paramétrica de una circunferencia, pues es a coseno de t más h en i más a seno de t más k en j. ¿Ok?
Y estas serían pues las más importantes, ¿no? Segmentos de recta, circunferencias y elipses, ¿no? Ya les había mencionado que pueden existir curvas a trozos, ¿no? Por ejemplo, esta curva que está conformada por un segmento de recta y una semicircunferencia. Entonces, para parametrizar esta curva, tendrían que hacer la unión de dos curvas, ¿no? De la recta y de la semicircunferencia. ¿Ok? Entonces, esta va a estar formada por dos parametrizaciones, ¿no? Una para la recta y una para la circunferencia. ¿Ok? ¿Hasta aquí alguna duda? No. Entonces, nada más como ejemplo, ¿qué sería esto? ¿Qué curva me representa eso? Una elipse, ¿no? Con centro en 1,0 y semiejes A igual a 2 y B igual a 1. ¿Ok? Rápidamente, pues vamos a graficarla para que vean que así es esta cosa, ¿no? Entonces, otra cosa se me olvidó decirles, ¿no? Esto, pues el parámetro va de 0 a 2pi, ¿no? Entonces, para graficar una circunferencia completa o una elipse completa, el parámetro va de 0 a 2pi, ¿no? Aquí en azulito, 0 de a 2pi. Eso es si la quieren completa. Si solo quieren media circunferencia o media elipse, pues es de 0 a pi. Solamente quieren un cuarto de 0 a pi medio. Y así, ¿no? Dependiendo de qué tanta quieran qué tanto quieran de la circunferencia de la elipse, ¿no? Entonces es 2 coseno más 1, ¿no? Aquí era seno y de 0 a 2pi, ¿no? Ahí está. Esta es la elipse con centro en 1,0, semieje A igual a 2 y semieje B igual a 1, ¿no? ¿Ok? ¿Alguna duda? Ahora, pues vamos a ver otra vez el repaso de las integrales de línea que me dijeron que no les quedó muy claro. Integrales de línea. La primera aclaración que les dije es que al menos en español no se distingue mucho de una integral de línea y una integral de trayectoria. ¿Ok? Por si consultan algún libro, ya sea en inglés o en español, trayectoria, lo que sería lo mismo path integral, es sobre una función escalar, es decir, una función que vaya sea de R3 o R2
a R. Y la de línea o line integral es sobre una función vectorial. Es decir, ya sea de R3 a R3 o de R2 a R2, ¿no? Entonces son dos cosas distintas. Este es un caso particular de esta, ¿no? Porque a final de cuentas en la integral de línea nos van a salir 3 integrales de estas, ¿ok? Entonces, ¿cómo se definía? ¿Cuál era la motivación de la integral de línea? Primero comenzábamos con la longitud de arco, ¿no? Si teníamos una curva x en y más y en j, la que sea, pues teníamos un pequeño trozo de la curva, ¿no? Que era este. ¿Ok? Si lo magnificábamos, pues esto corresponde a un incremento en x y a un incremento en y, ¿no? Y esta, pues, es la pequeña longitud de arco, ¿no? La que quiero calcular. Entonces, por el teorema de Pitágoras, el pequeño trozo de la curva, que es ds al cuadrado, pues es aproximadamente igual a estos pequeños trozos al cuadrado, ¿no? Por el teorema de Pitágoras. ¿Ok? Entonces, si despejábamos ds, pues obteníamos esta expresión, ¿no? ¿Ok? Entonces, eso solamente me representa un trozo. Pero ¿qué pasa si yo quiero encontrar la longitud de toda la curva? Es decir, la estiro y la quiero medir con una regla, pues cuánto mide, ¿no? Entonces, acuérdense que la integral es una suma. Por lo tanto, la longitud de arco total, pues es la integral de la suma de todos los pequeños trozos de arco, ¿no? Es decir, este y todos los demás, ¿no? Por lo tanto, la longitud de arco, pues es simplemente la integral de dx al cuadrado más dy al cuadrado diferencial de t. Y esto no es otra cosa que la norma de la derivada de la curva, ¿no? Acuérdense que si yo derivo esto, es decir, diferencial de t, pues es diferencial de x en y más diferencial de y en j, ¿no? La norma, pues son las componentes al cuadrado, que es lo que está aquí abajo. Las componentes de los diferenciales al cuadrado. Entonces, la longitud de arco total, pues es simplemente la integral de a a b de la norma de la derivada de la parametrización de la curva, ¿no? Esta es una integral de trayectoria y es la más sencilla que existe. ¿Ok? Aquí en realidad hay escondido una función escalar que vale 1. ¿Ok? La siguiente integral de trayectoria ya es sobre una función escalar. Es decir, si tengo una función escalar que vaya sea de R3 a R2, digo de R3 o de R2 a R, es decir, me arroja un número, esas funciones que ya conocemos, ¿no? De z igual a x cuadrado más y cuadrado, ¿no? Etcétera. Pues la integral es muy similar a esta, nada más que aquí va a tener un término adicional. Es decir, si tengo la parametrización de mi curva, otra vez x en y más y en j, donde estas cosas pues obviamente dependen del tiempo. Bueno, no del tiempo, del parámetro, ¿no? Dependiendo de la aplicación, pues puede ser el tiempo, etc. Lo que tengo que hacer para la integral de trayectoria se denota de esta forma. La integral sobre c de la función escalar diferencial de arco, que es lo que teníamos aquí, ¿no? Entonces noten que aquí ya apareció la f. Pues no es otra cosa
que la integral de A a B, donde A a B son los puntos en los que varía el parámetro, de la función en cuestión, pero no en cualquier punto, sino en los puntos sobre la curva. Es decir, la debo de evaluar en la curva. ¿Ok? Y pues aquí el diferencial de arco, ¿no? Donde dijimos que esto no era otra cosa que la norma de la derivada de la parametrización de la curva. ¿Ok? Y esta sería la integral de trayectoria más general. ¿Ok? Vamos a hacer un ejemplo. Así rapidito. Calcular la integral f de s de la función f de xy igual a x cuadrada más y cuadrada. ¿Ok? Sobre la circunferencia x cuadrada más y cuadrada igual a 4. ¿Ok? Esta es una integral de trayectoria, ¿no? Bueno, ¿qué procede? ¿Qué viene en la integral? Viene la función evaluada en la curva y viene la norma de la derivada de la curva, ¿no? Aquí, ¿quién es la curva? Pues la circunferencia, ¿no? Dice sobre la circunferencia x cuadrada más y cuadrada igual a 4. Entonces, ¿esto qué es? Una circunferencia con centro en el origen y de radio 2. ¿Cuál sería su parametrización? Chequen aquí. ¿Cómo parametrizamos circunferencias? Pues es el radio, coseno, radio, seno, ¿no? Entonces aquí es 2 coseno del parámetro más 2 seno del parámetro en J. Esa sería la parametrización de mi circunferencia. Ok, ya tengo un ingrediente. Ahora voy a calcular su derivada. ¿Cómo me quedaría? ¿Cómo me quedaría la derivada de la curva? Sería menos 2 seno de TI Ajá, más 2 coseno de TJ. excelente. Muy bien. Entonces, su norma, ¿quién es? Pues es la raíz de las componentes al cuadrado, ¿no? ¿Ok? Y esto no es otra cosa que 4 seno cuadrado de t más 4 coseno cuadrado de t. Y simplemente me queda raíz de 4 y esto es 2, ¿no? Ya tengo un ingrediente, que es esto de aquí. Me falta este de aquí, que es evaluar la función en la curva. ¿Qué significa evaluar la función en la curva? Puedes sustituir las componentes, ¿no? Aquí me está diciendo, la función es x al cuadrado más y al cuadrado. En la curva, que es esta, acuérdense que implícitamente
esto es X, ¿no? E implícitamente esto corresponde a Y. Entonces, sabemos que X es 2 coseno de T y que Y es 2 seno de T, ¿no? Por la ecuación de la curva, que sería esta de aquí, ¿no? Entonces tengo que evaluar la función en la curva. F de XY es X cuadrada más Y cuadrado, ¿no? Por lo tanto, F evaluado en la curva no es otra cosa que sustituir las componentes de la curva, que son estas dos, aquí. Entonces es 2 coseno de T al cuadrado más 2 seno de T al cuadrado. Y esto es 4 coseno cuadrado de T más 4 seno cuadrado de T, que no es otra cosa que 4. ¿Ok? Entonces ya acabamos. La integral sobre la curva de la función escalar diferencial de arco, o sea, la integral de trayectoria, no es otra cosa que la integral de 0 ¿a dónde? Si me dice que es sobre la circunferencia, sobre toda la circunferencia, pues va de 0 a 2pi, ¿no? Porque la parametrización de la curva, en este caso del círculo, de la circunferencia, va de 0 a 2pi. Entonces la integral va de 0 a 2pi. La función evaluada en la curva, ¿cuánto nos dio? 4, ¿no? 4. Por la norma de la derivada de la curva, ¿no? Que nos dio 2. Diferencial de t. Es decir, 8 veces la integral de 0 a 2pi diferencial de t. Esto es 8t de 0 a 2pi, con lo que me da 16pi. ¿Ok? Ahora sí les quedamos claro. Sí. Bueno, esa es la de trayectoria. La de línea es la más general, pero en realidad la de línea solamente son 3 integrales de trayectoria. Entonces, si saben hacer esta, pues deben de saber hacer una de línea. ¿Ok? Entonces, la motivación que dimos era la del trabajo. En sus cursos de física, saben que si tenían un objeto, aplican una fuerza y se mueve en esta dirección una distancia d. Cuando la fuerza es constante, el trabajo nada más es la fuerza por la distancia. ¿Ok? Cuando la fuerza estaba inclinada, pues ya formaba un ángulo. En este caso, con el plano del movimiento, ¿no? Igual, si la fuerza era constante, pero formando un ángulo, el trabajo era F de coseno de teta. Pero aquí ya empezaba a tomar una forma más bonita, porque esto, de su curso de geometría, de cálculo y geometría, ¿qué es? El producto punto, ¿no? Entonces es el producto punto de F con la distancia, ¿no? Acuérdense que cuando tiene la multiplicación de dos magnitudes y aparece el coseno, es el producto punto. ¿Ok? Bueno, la primera variante en una dimensión ya comenzaba cuando la fuerza no era constante. Entonces, cuando la fuerza no era constante, significaba que a cada punto del recorrido cambiaba. Entonces, ahí no puedo escribir el trabajo total, sino, bueno, aquí si F no es constante, ya no puedo tomar el trabajo total como una fórmula de este tipo,
sino el pequeño trabajo que hace la fuerza en cada punto. Es decir, el pequeño diferencial de trabajo, pues es la fuerza en el punto por el pequeño desplazamiento que hace. ¿Ok? Entonces, aquí si la fuerza era variable, pues la pequeña aportación de esa fuerza, cuando se desplaza una pequeña cantidad, era esto. ¿Ok? Eso en una dimensión, que no sería otra cosa que f de x por el coseno, ¿no? Por lo tanto, el trabajo pues ya era una integral. Tenía que sumar todas las pequeñas aportaciones de trabajo, ¿no? Esta. Bueno, pues ya para nosotros, que ya somos niños grandes, el trabajo ya lo podemos ver desde el punto de vista de un campo vectorial. ¿Ok? Entonces acuérdense que un campo vectorial es una función que me asocia a cada punto del espacio un vector. Entonces eso lo podemos ver como un campo de fuerzas. ¿Ok? Entonces un campo vectorial es una función F1 que depende de x, y, z, la dirección de y, más una función 2 que depende de x, de y y de z, en la dirección j, y una función 3 que depende de x, y, z en la dirección k, ¿no? Esto es un campo vectorial. A cada punto del espacio le asocia un vector, ¿no? Este es el punto x, y, z, y a este punto le asocia este vector, ¿no? Entonces, ese campo vectorial puede ser tan general dependiendo de la aplicación. Puede ser un campo de velocidades, un campo de fuerzas, un campo gravitatorio, etc. Bueno, entonces, como con la motivación del trabajo, pues nosotros teníamos nuestra curva, ¿no? Nuestra curva en el espacio. Es decir, x en y, más y en j, más z en k, ¿no? Esta es la representación de una curva en el espacio. ¿Ok? Bueno, pues resulta que puedo calcular el trabajo que realiza ese campo cuando se mueve por esta trayectoria. ¿Y eso cómo lo hago? Pues resulta que en cada punto de esta curva, el campo tiene cierto vector asociado, ¿no? Entonces, si quiero calcular el trabajo para esta curva, lo que tengo que hacer es evaluar en cada punto de la curva el campo. ¿Ok? Entonces, para ejemplificar, vamos a ponerlo aquí. Este es el... Bueno, luego ponemos abajo. Este es el vector que obtengo al evaluar en este punto de la curva, es decir, en C de t, el campo, ¿no? Entonces, este sería un vector de mi campo vectorial, al evaluarlo en este punto en específico de la curva. ¿Ok? Bueno, entonces acuérdense que el vector tangente me indica la dirección en la que se mueve la curva en cierto punto, ¿no? Recordarán cuando vimos todo lo de geometría de curvas. Entonces, el vector tangente, ¿a quién está asociado? A la derivada, ¿no? Entonces, la derivada de mi curva, que en este caso es C' de t, pues me da el vector tangente a la curva y me indica en qué dirección se está moviendo la curva, ¿no? Recordando aquí lo del trabajo, pues si se dan cuenta, tomamos el coseno porque solamente la componente paralela al movimiento aporta trabajo. Es decir, la componente en azul, que es la componente perpendicular, no me aporta nada al trabajo, porque es perpendicular a la trayectoria. Solamente la componente en rojo de la fuerza me está aportando a que
la partícula o lo que está moviendo se desplace. Entonces, aquí, ¿cómo expreso esta componente en rojo sobre el vector tangente? Bueno, el campo está conformado, este vector F evaluado en C, está conformado por los vectores azul y rojo, ¿no? Pero el azul no me sirve porque ese no me aporta el trabajo, porque es perpendicular al movimiento de mi partícula. Entonces, ¿cómo expreso la proyección de F sobre el vector C'? Pues con el producto punto, ¿no? Entonces, esa componente en rojo, es decir, la proyección de este sobre sobre el vector tangente, pues es el producto punto. ¿Ok? Entonces, la pequeña aportación del trabajo de fuerza, pues es la función evaluada en cierto punto de la curva, producto punto, la derivada. ¿Ok? Porque solamente la componente paralela al movimiento me aporta trabajo. Entonces, el trabajo total, pues no es otra cosa que la integral, vamos a llamarle desde T1 hasta T2, es decir, de dónde a dónde va la curva, F C de T, a ver, lo voy a poner punto C' de T, ¿ok? Y esta sería la motivación para definir la integral de línea, vista como el trabajo, ¿ok? También se le conoce como circulación. Entonces, si les piden ya sea el trabajo o la circulación, pues se están refiriendo a lo mismo, ¿ok? Y pues es exactamente lo mismo, solamente que al aparecer el producto punto, que es lo que les decía, pues van a aparecer tres componentes, ¿no? Porque es la componente de X, la componente de Y y la componente de Z. Entonces, al hacer el producto punto aparecen tres integrales, ¿ok? Si lo quieren ver más explícito, ya dijimos que F, pues depende de esto, ¿no? De tres funciones que cada una depende a su vez de X, de Y y de Z, ¿no? Si lo quieren ver de ese modo, vamos a decir que F es P en I más Q en J más R en K, ¿no? Sin perder generalidad. Estas son funciones que dependen de X, de Y y de Z, ¿no? Y la curva, C', digo C de T, pues dijimos que era esta, ¿no? Esta es una curva en general. Entonces, si quieren ver esto ya explícito, por así decirlo, pues C' de T es dx en I más dy en J más dz en K, ¿no? La derivada. Por lo tanto, bueno, antes de eso. Bueno, ¿esto queda claro del trabajo? ¿De por qué se define así? Sí. Entonces, ahora sí, la integral de línea se define así. La integral sobre la curva del campo producto punto diferencial de, de R, pues no es otra cosa que lo que teníamos aquí. ¿Ok? Esto de aquí, ¿no? Pero pues si lo quieren ver muy explícitamente, pues ¿quién sería F producto punto con C'? Pues estas tres cosas, ¿no? Es decir, la integral
de T1 a T2 de P diferencial de X. Porque I con I, producto punto, pues es 1, ¿no? J con J, producto punto es 1. Y K con K, producto punto es 1, ¿no? Entonces, queda P con diferencial de X, Q con diferencial de Y R con diferencial de Z, ¿no? Eso ya sería como que la más explícita de todas. Más Q de Y más R diferencial de Z, ¿no? Y pues estas tres son equivalentes. Es exactamente lo mismo. Si se dan cuenta, pues lo podemos separar en tres integrales. 1, 2, 3. Que no son otra cosa que tres integrales de trayectoria. ¿Ok? Entonces vamos a ver un ejemplo sencillo. Calcular la circulación del campo F igual a X más Y en I más Y en J sobre, es más, le voy a poner aquí una, ¿no? Más Z cuadrada en K sobre no, bueno, no. Calcular el trabajo. Es que la circulación es sobre trayectoria cerrada, ¿no? Y ahorita vamos a ir a eso. Pues para no hacer complicado el problema, mejor el trabajo sobre la recta, ¿no? Sobre la recta que une los puntos 1, 1, 1 y 1, 0, 3. ¿Ok? Entonces, aquí está mi integral. Me están pidiendo el trabajo, ¿no? El trabajo lo puedo ver como una integral de línea. Si sigo la formulita, ¿qué ingredientes me pide? La derivada de la parametrización de la curva, ¿no? Y evaluar el campo en la curva. Una vez que tengo eso, aplico el producto punto y ya puedo resolver la integral. Todo me va a quedar en términos de t. Entonces el campo ya lo tengo. Es este. Me hace falta la parametrización de la curva, que en este caso es una recta. ¿Ok? Y una vez que obtenga la curva, la parametrización de la recta, la derivo. Con esa derivada voy a hacer el producto punto con esta función evaluada en la curva. ¿Ok? Y ya, todo me va a quedar en términos del parámetro y ya puedo integrar. Entonces, lo primero que vamos a hacer es encontrar la parametrización de esta curva. ¿Ok? Es una recta que une dos puntos. Y esa ya se les había dicho. Está muy fácil, ¿no? Es el punto inicial, que en este caso es 1, 1, 1, más la diferencia, ¿no? 1 menos 1, 0 por t, 0 menos 1, menos 1 por t, que vamos a dejar como menos t, y 3 menos 2 es, digo, 3 menos 1 es 2, ¿no? 2t. ¿Queda clara la parametrización? ¿O la hice muy rápido? Es esta, ¿no? ¿Dónde está? Aquí está, ¿no? Ya la apliqué directo. ¿Ok? Entonces ya la puse aquí directamente. Por eso me comí muchos pasos. ¿Ok? Pero ¿están de acuerdo que es la parametrización de la recta? Por la fórmula, ¿no? Nada más la siguen. Sí.
Ok. Entonces es 1, 1, 1, 1 menos 1 es 0, ahí está. 0 menos 1 es menos 1, ahí está. Y 3 menos 1 es 2, ahí está. Entonces, ¿quién es la derivada? Pues aquí es 0, aquí es menos 1 y aquí es 2. ¿Ok? Muy bien, ya tengo uno de los ingredientes, que es ¿dónde está? Que es la derivada, ¿no? Me falta evaluar la función en mi curva. ¿Ok? Porque acuérdense que no voy a calcular sobre todos los puntos, sino voy a calcular el campo vectorial solo sobre los puntos que están en la curva. Por eso se hace esto de evaluar la función en la curva. Entonces, lo voy a poner aquí abajo. Mi campo vectorial, ¿quién era? X más Y en I, X más Y en I, más Y en J, más Z cuadrada en K, ¿no? Entonces, evaluar la función vectorial en la curva es equivalente a sustituir las componentes X, Y y Z en cada una de mis componentes del campo. En este caso, pues X es esto de aquí, ¿no? Y corresponde a este de aquí y Z corresponde a esta componente, ¿no? Entonces, X pues vale 1 y Y vale 1 menos T en I, más Y en J. ¿Y cuánto vale? 1 menos T. 1 menos T en J. Más Z al cuadrado. Z vale 1 más 2T, ¿no? Es 1 más 2T al cuadrado en K. ¿Ok? ¿No queda duda? Acuérdense que esto es X, Y, Z. ¿Ok? Entonces, si lo expreso un poquito más, me queda 2 menos T en I más 1 menos T en J más 1 más 4T más 4T cuadrada en K. Ok, ya tengo el otro ingrediente, que es este de aquí, ¿no? Entonces ya puedo hacer el producto punto. ¿De quién? Pues de este con este, ¿no? ¿Sí están de acuerdo? Entonces, F evaluado en la curva, punto C' de T, ¿quién es? Pues es la componente X o la componente Y o la componente en I. La componente Y o J con la componente Y o J, ¿no? Y la componente en K con la componente en K. ¿Ok? Entonces, esto es 0 por 2 menos T. Menos 1 por 1 menos T. Más 2 por 1 más 4T más 4T al cuadrado. ¿Ok? Si simplifico todo, me queda T menos 1 más 2 más 8T más 8T cuadrado. ¿Ok? Es decir, 8T cuadrada, 1 más 8, 9, ¿no? 9T
2 menos 1, 1. ¿Ok? Ahora sí. Acuérdense que la parametrización de la recta va de 0 a 1, ¿no? Cuando une dos puntos, porque solamente es un segmento. Entonces, la integral de línea f diferencial de r, pues es la integral de 0 a 1, ¿de quién? De 8t cuadrada más 9t más 1. ¿Ok? Y pues esta es una integral de las fáciles, ¿no? Es 8 tercios de t al cubo más 9 medios de t cuadrada más t evaluada de 0 a 1. En 0 vale 0 porque todas tienen t, con lo que nada más me queda 8 tercios más 9 medios más 1. Son 16 más 27 más 6 sobre 6, ¿no? Y esto me da 33, 43, 49 sextos, ¿no? Como estamos calculando trabajo, calcular el trabajo, no se les olvide aquí ponerle nada más unidades de trabajo. Ya saben que son remamones, ¿no? Y nada más por esto ya se las quieren poner mal. ¿Ok? Ahora sí ya les queda más claro cómo se resuelven las integrales de línea. Sí. Sí, mejor, gracias. Parametrizaciones ya saben también cómo hacerlas. Sí, ya también. Perfecto. Entonces les digo, con que sepan parametrizar rectos, circunferencias y elipses, ya la armamos. ¿Ok? Bueno, vamos a continuar con las integrales dobles. ¿Con esas no tienen dudas hasta el momento? No, de momento no. Ah, bueno, aquí se me olvidó mencionar algo, ¿no? Respecto a las integrales de línea. Lo llamamos el teorema fundamental de las integrales de línea, ¿no? Algo así como el teorema fundamental del cálculo, ¿no? Teorema fundamental de las integrales de línea. Integrales de línea. Habíamos dicho que si encontrábamos, bueno, la integral de línea depende de la trayectoria, pero resulta que hay campos para los cuales la integral de línea es independiente de la trayectoria. ¿Ok? En esos casos nos hace sospechar si ese campo tiene algo en especial. Y pues resulta que sí, que ese campo viene de lo que se conoce, o más bien dicho, es un campo conservativo. Los campos conservativos son aquellos que vienen del gradiente de una función escalar. Entonces, la integral de línea de f de r, donde el gradiente, digo, el rotacional de f es el vector 0, implica que el campo es conservativo. Entonces, si el campo es conservativo, significa que le puedo asociar una función escalar. Es decir, el gradiente de una función escalar no es otra cosa que este campo. ¿Ok? Con lo que la integral de línea se convierte simplemente en la integral del gradiente diferencial de R. ¿Ok? Y esto no era otra cosa que la integral de el diferencial total de la función escalar. ¿Ok? Entonces, acuérdense que la integral y el diferencial siempre se cancelan. Era evaluar la función en el punto final de mi curva y restarle la función escalar
en el punto inicial. ¿Ok? Entonces, fíjense que me olvidé de resolver la integral de línea. Solamente tenía que hallar la función escalar cuyo gradiente sea f. Si esto sucede, pues no tengo que realizar ninguna integral de línea. Nada más tengo que encontrar la función escalar y evaluarlos en los puntos inicial y final de mi curva en cuestión. ¿Ok? Y eso sería el teorema fundamental de las integrales de línea. Se parece mucho al de cálculo integral, ¿no? Solamente que este es más poderoso. ¿Ok? Ahora sí, regresando a las integrales dobles. Pues lo más fácil, ¿no? Vamos a hacer un resumen así rápido. Integrales dobles. Si es sobre rectángulos, quiere decir que la región sobre la que voy a integrar es un rectángulo, pues la integral de f diferencial de a, donde a pues es el área, el pequeño diferencial de área, pues no es otra cosa que evaluar la función ya sea de a a b y de c a d, a a b, de c a d, de la función diferencial de y. Acuérdense que el más interno me indica el diferencial, ¿no? Es decir, el diferencial más interno me indica de dónde varía esta variable, ¿no? Entonces, como este es el diferencial más interno, significa que y varía entre c y d. ¿Ok? Y diferencial de x. El más externo, pues representa a el más externo, ¿no? Están como anidados. ¿Ok? Y vimos que será lo mismo que hacer la, ¿no? De C a D y de A a B, el diferencial de X, diferencial de Y. ¿Ok? Eso era solamente para rectángulos. En regiones más generales, pues vimos que si era de tipo 1 o de tipo 2, ¿no? Y pues ya, nos quedaba otra vez por el teorema de cambio de orden de integración que podíamos ver a la integral en una región más general, ok, no necesariamente un rectángulo. Si es tipo 1, pues de A a B a G1 de X hasta G2 de X, ¿no? F de Y de X, ¿ok? Esto era cuando era de tipo 1. ¿Ok? A, B, G1, digo G2 y G1. Y si era de tipo 2, la integral, pues nada más era desde C a D, H1 de Y y H2 de Y, ¿no? F diferencial de X diferencial de Y. ¿Ok? Una región de tipo 2 pues era algo así, ¿no? Esto es C, D, G, digo H2 y H1, ¿ok? Y si la región era a su vez de tipo 1 y de tipo 2, pues podríamos hacer el cambio de orden de integración, ¿no? Vimos que hay integrales que en un sentido, es decir, quiero integrar respecto a X, pues no se puede hacer la integral, no tiene antiderivada. Pero vimos que si identificamos la región e intercambiamos el orden de integración, pues resulta que sí se puede resolver, ¿no? Entonces, por lo general, ese tipo de problemas se los ponen con esa intención, que así como está la integral no se pueda resolver y los obliga a dibujar la región y a cambiar el orden de integración para que se pueda simplificar, ¿no? Bueno, entonces me dicen que con esto no tienen dudas.
Vamos a verlas ahora. Vamos a recordar algo de coordenadas curvilíneas. Entonces, vamos a ver las integrales en coordenadas polares. Polares. ¿Ok? Así como en el plano tengo mi rectángulo, en el plano cartesiano tengo mi rectángulo A, B y C, D, pues existe lo que se llama un rectángulo polar. Y un rectángulo polar es aquel que está formado por dos rayos y dos circunferencias. ¿Ok? Entonces, este rectángulo polar está entre dos ángulos φ1 y φ2 y entre dos radios R1 y R2, ¿no? Entonces, esto es un rectángulo polar. Obviamente no tiene la forma de un rectángulo, ¿no? Pero se llama rectángulo polar porque justamente en los dos ángulos y los dos radios son constantes, ¿no? Caso igual que sucede en el rectángulo de este tipo en el plano cartesiano. Está entre dos rectas, entre cuatro rectas constantes. Entonces, resulta que las integrales dobles, mediante un cambio de variable, que es lo que vimos en coordenadas curvilíneas, cuando la región de integración tiene esta simetría, es decir, simetría polar, que está encerrada ya sea entre círculos, entre un ángulo y el eje X, etcétera, y un círculo, pues resulta más conveniente resolverla mediante coordenadas polares. ¿Ok? Entonces, la forma más general de hacer de convertir una variable en otra mediante un cambio de variable, pues es esta. La integral sobre R de f de xy diferencial de área, pues no es otra cosa que la integral sobre otra región con las respectivas ecuaciones de transformación. ¿Ok? Es decir, X está en términos de U y B y Y está en términos de U y B, ¿no? Si sustituyo aquí las ecuaciones de transformación, pues me queda una función nueva, pero ahora en términos de U y B. Y aquí va a ir el valor absoluto del jacobiano. ¿Ok? Y aquí va du en db. ¿Y qué es esta cosa tan fea? Pues es lo mismo. Nosotros teníamos una región en el plano cartesiano, supongamos que es esta. Esta es R en el plano cartesiano. Y mediante las ecuaciones de transformación, pues me da otra región más bonita, R', en el plano U y B. Entonces resulta que esta integral tan engorrosa en coordenadas cartesianas se vuelve más dócil o fácil de manejar en el nuevo cambio de coordenadas, ¿no? Y resulta que el valor pues es el mismo, solamente que aquí es más difícil de resolver que acá. Entonces, en coordenadas polares, o mejor dicho, bueno, es que las polares son un caso particular de las cilíndricas, ¿no? Resulta que dA, pues es el jacobiano, el valor absoluto del jacobiano, de X y Y, de U y B, diferencial de U y B, ¿no? Que es lo que viene acá. Esto es equivalente al diferencial de área. Pues no es tan difícil, porque el jacobiano no es otra cosa que la multiplicación de los factores de escala. ¿Ok? Y recordarán que de coordenadas cilíndricas, las coordenadas eran ρ, φ y z, ¿no? Pero como estamos en el plano, ignoramos z y nada más nos quedamos con esto. Entonces, H1 dijimos que era 1 y H2 dijimos que era ρ. ¿Ok? du pues va a ser de ρ y db va a ser de φ.
Entonces, el diferencial de área en coordenadas cartesianas, pues va a ser rho de phi de rho de phi, ¿no? ¿Ok? Y esto pues los va a acompañar todo el curso. Así que pues más vale que sepan de dónde sale para que si se les olvida, pues lo puedan deducir, ¿no? Que todo viene de lo de coordenadas curvilíneas, por eso les dije que era el tema más difícil, pero también el más importante. ¿Ok? Entonces, una integral doble cuya región de integración tiene simetría polar, es decir, como esta, que está en un rectángulo polar, pues es muy complicada de resolver en coordenadas cartesianas. Entonces, lo que tengo que hacer es transformarla, ya que aprovechando la simetría de las coordenadas polares, pues la convierto en coordenadas polares, ¿no? Para aprovechar la simetría. Entonces, esta función de esta integral doble, pues se vuelve más fácil en una región, en un rectángulo polar, simplemente sustituyendo las ecuaciones de transformación. ¿Cuánto valía X en coordenadas cilíndricas? Rho coseno de phi, ¿no? Y Y, pues rho seno de phi. Y esta cosa me exige multiplicarlo por el diferencial de área, ¿no? Pero la transformación del diferencial de área a coordenadas cilíndricas o polares, como lo quieran ver, es lo mismo, pues es esto, ¿no? Entonces esto es lo que tenemos que agregar. Entonces aquí lo multiplicamos por un rho de phi. En teoría, aunque se ve más complicada, esta integral debería de ser más fácil de resolver. ¿Ok? Entonces vamos a ver un ejemplo de cómo aplicar esto. Calcular la integral sobre d de 1 entre 1 más x cuadrada más y cuadrada, diferencial de área, donde d es la región encerrada por la circunferencia x cuadrada más y cuadrada igual a 1. ¿Ok? Entonces, ¿cuál es mi región de integración? Pues es todo lo que está encerrado en el círculo de radio 1, ¿no? ¿Ok? Entonces, esto es, aunque no parezca, un rectángulo polar. Puedo expresar esta región en términos de coordenadas polares. ¿Ok? Expresarlo en coordenadas cartesianas es bastante complicado. Porque fíjense, esto es medio círculo, ¿no? Su ecuación, ¿quién es? Y igual a la raíz de 1 menos x al cuadrado. Y este es el otro medio círculo, pero con signo negativo. Entonces es y menos raíz de 1 menos x al cuadrado. Y pues va de menos 1 a 1, ¿no? Si yo quisiera expresar esta región, llamémosle R, en coordenadas cartesianas, pues es el conjunto de puntos x, y, tales que x va desde menos 1 a 1 y y va desde menos raíz de 1 menos x al cuadrado a la raíz de 1 menos x al cuadrado, ¿no? Eso sería en coordenadas cartesianas. ¿Y cómo me quedaría la bendita integral? Pues sería la integral doble sobre R de f de a
pues sería desde menos 1 a 1, desde la raíz negativa de 1 menos x al cuadrado a 1 menos x al cuadrado y toda esta cosota, ¿no? ¿Ok? Como aquí es como varía y, aquí va de y aquí va de x. Pregunta, ¿cómo resolverían esta cosa? Acuérdense Sustitución que es trigonométrica. una... Ajá. Acuérdense que es una integral parcial, ¿no? Como estoy integrando primero respecto de y, todo lo que no sea y, pues es una constante. Entonces les quedaría una integral por sustitución trigonométrica bastante fea. Sí se puede hacer, pero les va a quedar, o les puede llevar muchísimo tiempo. O incluso ya la siguiente integral que les salga, puede que no se pueda resolver. ¿Cómo arreglo este problema? Pues usando la transformación a coordenadas polares. Entonces, les dije, aunque no parezca, esto es un rectángulo polar bastante sencillo. Entonces, R', es decir, la región nueva, ya expresada en coordenadas polares, pues es el conjunto de ρ y φ, tal que ρ, acuérdense que es la distancia, ¿no? El radio. Entonces, el radio es constante, ¿no? En todo momento, el radio vale 1. ¿Están de acuerdo? Entonces, ρ, ¿cuánto vale? 1, siempre se mantiene constante. Y φ, pues al recorrer toda la circunferencia, ¿de dónde a dónde va? Acuérdense que φ es el ángulo, ¿no? Entonces empieza aquí, en 0, va recorriendo, va recorriendo, va recorriendo, hasta llegar a 2π. ¿Ok? Entonces va de 0 a 2π. Y esto es un rectángulo polar. Aunque la región aquí no aparezca, mediante las ecuaciones de transformación, R' se ve de esta forma. Aquí es 2π y aquí es 1, ¿no? Entonces, por eso les digo, aunque no se ve, es un rectángulo polar mediante las ecuaciones de transformación. Mediante las ecuaciones de transformación, este círculo se convierte en un rectángulo. ¿Ok? Bueno, entonces, ¿cómo me quedaría la bendita integral en este nuevo sistema de coordenadas? Pues muy sencillo. Primero que nada, debo de acordarme de las ecuaciones de transformación, ¿no? X es igual a R coseno, bueno, ρ, ¿no? Porque acuérdense que les dije que yo iba a manejar ρ y φ. Pero pues dependiendo del libro y del maestro, pues puede ser R o otra cosa. Vamos a mantener estas, ¿no? Ρ coseno de φ y Y es ρ seno de φ. Y también X cuadrada más Y cuadrada vale ρ cuadrada. ¿Ok? No olvidar que el diferencial de área, al ser en coordenadas polares, pues ya no va a ser dx de y, sino va a ser ρ de φ. Entonces me fijo en la integral, que es esta. Y la voy a escribir como una nueva integral, como la integral sobre R', que es esta región, ¿no? Esto es R', el rectángulo polar, de la función sustituida con ρ coseno de φ
rho seno de phi, rho de phi. Es decir, donde yo vea X, voy a meter esta cosa. Donde yo vea Y, voy a meter esta cosa. ¿Ok? Entonces, ¿cómo me quedaría? Al ser un rectángulo polar, acuérdense que no me importa quién va primero, ¿no? Que es lo que vimos al inicio. Siempre que integran sobre rectángulos, no importa si ponen primero una variable o luego la otra. Nada más que les quede bien claro cuáles límites corresponden a cuál para no hacer mal la integración. ¿Ok? Entonces, es costumbre poner siempre hasta el último el ángulo. Entonces, el ángulo va de 0 a 2pi. ¿Ok? Entonces, el ángulo siempre, casi siempre se manda hasta el último. Pero no pasa nada si lo hubiera puesto acá. Pero es por simplicidad, ¿no? Entonces, el ángulo va de 0 a 2pi. ¿Y rho de dónde a dónde varía? Aquí me equivoqué, le faltó poner esto. ¿Ok? Rho varía de 0 a 1, ¿no? Porque va desde aquí hasta acá. ¿Ok? Entonces, rho va de 0 a 1. ¿Sí les queda claro por qué? Porque en este círculo R empieza en 0 y termina hasta 1, ¿no? Que es el valor más grande. Muy bien. ¿Hasta aquí alguna duda? Sí, o ya se perdieron. Con confianza, díganme. No, creo que no. ¿No? Seguros. Bueno. Y pues resta poner esta cosa en términos de las nuevas variables, ¿no? Ya no tengo por qué estar trabajando con X y con Y, por eso hice la transformación de coordenadas, ¿no? Entonces, en vez de poner esta cosa, ¿qué me va a quedar? El 1 no cambia. Aquí tampoco cambia el 1. Lo que sí va a cambiar es esto, ¿no? ¿Esto qué es? ¿Qué es? Es el rho al cuadrado. Exacto. Rho al cuadrado. Ahí está. Excelente. Y el diferencial de área, que es este, pues ya no lo pongo en términos de X y de Y, sino de las nuevas variables. ¿Quién es el diferencial de área? Pues justamente este que provino del jacobiano, ¿no? Que es rho de phi. ¿Ok? Fíjense en el orden. Al último lo puse con el ángulo. Y el radio varía con esta integral. ¿Ok? Entonces, mucho cuidado en qué orden lo ponen. Hay integrales en las que de plano no importa, ¿no? Pero hay unas en las que sí. ¿Ok? Y pues ya, esto está re fácil. Fíjense. Es la integral de 0 a 1 de rho sobre 1 más rho cuadrada de rho de phi. Esta cosa de aquí, bueno, esto. ¿Cómo se resuelve? ¿Con qué método? Laila, ¿con qué método se resuelve?
el de cambio de variable. Ajá. ¿Quién sería mi variable? Rho. No. Fíjense que esto es casi la derivada de esto, ¿no? Entonces, U es 1 más rho cuadrado. Y el diferencial de U es 2 veces rho diferencial de rho. Entonces despejo el diferencial de rho y me queda de U entre 2 rho, ¿no? Por lo tanto, la integral de 0 a 1 de rho diferencial de rho, esto al cuadrado, pues es la integral de 0 a 1 de rho entre 1 por el diferencial de rho que dijimos que era du entre 2 rho. ¿Quién se cancela? El de rho, ¿no? Con este se van a cancelar y me queda simplemente un medio de 0 a 1 del diferencial de u sobre u. ¿Ok? Es decir, un medio del logaritmo natural de u evaluado de 0 a 1. Entonces lo regreso a la variable original, que era esta, ¿no? Es decir, esto me queda un medio del logaritmo natural de 1 más rho al cuadrado de 0 a 1. ¿Ok? Si evalúo, es logaritmo natural de 2. Bueno, lo dejo como logaritmo. Y si evalúo en 0, es logaritmo natural de 1. Y eso es 0, ¿no? Entonces nada más me queda este de aquí. Entonces ya resolví esta parte, que me da un medio del logaritmo natural de 2, ¿no? Entonces la integral de 0 a 2pi, de 0 a 1, de rho diferencial de rho, pues me quedó 0 a 2pi, un medio del logaritmo natural de 2. Y esto es una constante, ¿no? Entonces la puedo sacar de la integral. Nada más me queda de 0 a 2pi de diferencial de phi, ¿no? Y esta pues es inmediata. Es logaritmo natural de 2 sobre 2, phi, evaluada de 0 a 2pi. Y ya, ¿no? Es logaritmo natural de 2 sobre 2, 2pi menos 0, con lo que me queda pi logaritmo natural de 2. Entonces, aparte de que ya se pudo resolver la integral de forma más sencilla, pues no me rompí la cabeza viendo cómo resolver esta, ¿no? ¿Creen que esta hubiera sido más sencilla que la que hicimos? No. No, porque si la hacemos por situación trigonométrica, por ahí nos iba a salir un arcotangente de no sé qué, y luego al evaluar nos iba a quedar arcotangente con raíces, no sé. Entonces, pues así sí salió, ¿no? Por el cambio de coordenadas polares. ¿Ok? Entonces, noten las ventajas de aprovechar la simetría del problema. Entonces, coordenadas polares o cilíndricas o esféricas, pues se aprovecha cuando el problema tiene cierta simetría, ¿no? Si tienen cilindros o círculos, o, bueno, podríamos tener una región así, ¿no? Concéntrica, pues aquí vale la pena, si esta es la región de integración, pues hacer el cambio de variable, ¿no? Nos debería de facilitar un poco la integral. ¿Ok? Bueno, vamos a ver un último ejemplo. Resolver la integral de menos 3 a 3 de 0
a raíz de 9 menos x cuadrada de 1 más x cuadrada más y cuadrada entre la raíz de x cuadrada más y cuadrada diferencial de y diferencial de x. ¿Ok? ¿Cómo resolverían esa integral así como está? Pues quién sabe, ¿no? Pero vamos a observar esto de aquí, los límites de integración. ¿Dónde a dónde varía x? De menos 3 a 3. Menos 3 a 3. Entonces aquí está mi plano, ¿no? X va de menos 3 a 3. ¿Y y de dónde a dónde varía? De Pues de 0 0. a raíz de 9. Entonces, 9 menos x cuadrado. esto es 0 y esto corresponde a la raíz de 9 menos x cuadrado. Entonces mi región de integración es eso rojo. ¿Ok? Si se dan cuenta es una media circunferencia o medio círculo, mejor dicho. ¿Eso cómo lo expresarían? Como un rectángulo polar. Como un rectángulo polar, es decir, en términos de ρ y φ. ¿R de dónde a dónde va? De 0 a 3, ¿no? Porque es un círculo de radio 3. Entonces, ρ va de 0 a 3. Y si es medio círculo, ¿el ángulo de dónde a dónde va? Va de aquí, así, 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 hasta llegar acá, ¿no? Entonces va de 0 a pi. ¿Ok? Bueno, pues ya nada más sustituimos todo. Entonces la integral doble sobre la región original, pues me va a quedar la integral. El ángulo les dije que siempre va de preferencia al último. El radio va de 0 a 3. Y sustituyendo todo en la integral, pues me quedaría 1 más ρ cuadrada entre la raíz de ρ cuadrada. Ρ, diferencial de ρ, diferencial del ángulo, ¿no? Acuérdense que esto corresponde al diferencial de área. ¿Ok? Entonces es de pi de 0 a 3, 1 más ρ cuadrada sobre raíz de ρ cuadrada, pues es ρ, ¿no? Ρ, diferencial de ρ, diferencial del ángulo. Se cancela esta y esta, ¿no? Con lo que nada más me queda de 0 a pi de 0 a 3 de 1 más ρ cuadrada, diferencial de ρ, diferencial del ángulo, ¿no? Y pues estas están inmediatas. Es de 0 a pi, ρ, más ρ al cubo sobre 3, evaluada de 0 a 3, ¿no? En 0 pues vale 0, y en 3 vale 3 más 27 tercios, que es 9, diferencial de el ángulo. Y esto es 12, ¿no? 12 de 0 a pi, diferencial del ángulo, y 12 veces pi, ¿no? Ya para acabar. ¿Ok? Pues noten que pues también se volvió sencilla la integral, ¿no? Y esta cosa, pues quién sabe cómo se hace. Pero con el cambio de coordenadas, pues resultó bastante sencillo. ¿Ok? ¿Alguna pregunta? No, creo que no.